renace la primavera. Lina dice un saludo a Esteban, vamos con todo el consejo. Renace la primavera. Sara nos dice que grandes. Y bueno, yo mido unos 50 a la media, mentiras, un poquito más grandecito, pero está bueno eso de grande. Y Luis Carlos Galán, que, que, ¿por qué Luis Carlos Galán ahí? ¿Qué significa para usted? Mira, yo, yo tuve la sonrisa de la vida de poder aprender de lo público, de que uno de mis grandes maestros de lo público fuera Iván Marulanda. Iván Marulanda, que era un año menor que este señor, un año menor, y que desde la universidad se lo cruzó y desde eso construyeron juntos. Entonces, yo creo que si en alguien vive el legado de lo que fue el nuevo liberalismo y de lo que fue Galán, es en Iván Marulanda, y yo tuve la fortuna de sentarme en la mesa pública con ese señor y aprender de él todos los días. Entonces, pues para mí Galán, si hablamos de grandes, ese es el gigante. Ese es el gigante del liderazgo público de este país. ¿Cómo describo yo a Galán? No creo tener palabras más allá de decir que es el faro que aún hoy, 30 y piola de años después de su muerte, ilumina el camino de un montón de jóvenes y de personas que creemos en lo que él encarnó y en las luchas por las cuales pues la única forma de atajarlo fue acabando con su vida. Iván ¿Qué es lo decía, que más le admira? ¿cómo? ¿Qué es lo que más le admira a Luis Carlos? O enumere varias cosas que le admire. Iván decía que yo le decía, hombre Iván, ¿quién puede coger este país como lo cogió ese señor? E Iván me decía, hombre Esteban, un monstruo de eso solo sale cada 50 años. Todavía no se nos ha acabado la generación de lo que sería Galán. Un poco para describir, pues él que lo conoció y que estuvo con él en tantos espacios, mucho más allá de lo que nosotros conocemos por videos, libros o fotos. Yo creo que la dimensión de lo que era este señor en términos, yo no creo que fuera un sobrehumano, yo creo que era un señor disciplinado, un señor muy inteligente y un señor con unas convicciones muy profundas, con una llama, un fuego interno que lo llevaba pues a eso, a ser tan, ¿cómo se puede decir? Un liderazgo tan potente. De Galán, ¿qué es lo que yo más admiro? Hombre, esa capacidad de entender el país y querer al país tal cual como era, sin, digamos, sin querer entrar en el juicio moral que tanto cae la política, en el desdeñar del país, sino que este señor verdaderamente quería al país como era y la capacidad de ver al país hacia el futuro, esa visión y transmitirla, por no entrar como en cosas más de forma como la capacidad oratoria, pues que eso, repito yo, como dice Iván, retomo sus palabras, un monstruo de esos no lo volvemos a ver sino cada 50 años o sino cada 100 años. ¿Y ya se aprendió usted ese discurso épico de a nuestra patria llegó, como llegó a más de 15 países? ¿Ya se lo aprendió? Espero algún día escucharlo repetir, un discurso así como el de los 15 países del mundo y el demonio oscuro y criminal del Esa narcotráfico. amenaza terrible. Es una muy grande performance. Hablando de Luis Carlos Galán, y ya que algún amigo me dijo, bueno, pero usted no puede ser tan regalado y solo hacer preguntas positivas. Eh, Luis Carlos Galán, y esto me sirve para hacer una pregunta sobre las marchas, sobre el paro nacional. Recuerdo que una de las críticas a su historia política, de Luis Carlos Galán me refiero, fue la violencia que hubo sobre la juventud cuando se manifestó siendo él ministro de Educación. Él era mucho más joven que usted, creo que tenía 25 años y fue nombrado ministro por el conservador Pastrana, ¿no? Eh, ¿qué piensa usted? ¿Por qué se puede equivocar un ministro en ese sentido?
cómo trata usted las marchas? ¿Cómo las ve? ¿Cómo podríamos pasar la página de entender que las marchas son para la violencia y estigmatizar a los jóvenes y a la vez a la policía? Les parece esta una distopía, Mm. pero ¿usted cómo entiende las marchas y qué piensa de ese ejemplo? Porque todos nos equivocamos, de pronto también Galán, de ese ejemplo de su faro, de nuestro faro, Luis Carlos Galán. Silvio, mira, yo creo que a ver, pues para traerlo al contexto presente e irme devolviendo un poco. Yo marché en el 2018, yo creo en la movilización pacífica profundamente y en el poder que tiene como una manifestación de la democracia. Eh, yo marché en el 2018, yo marché en el 2021 y la historia del 2021 es un poco paradójica para mí porque cuando estalló la movilización, cuando se dio el estallido social, a raíz de la reforma tributaria de Carrasquilla, yo estaba trabajando con Iván Marulanda en el Senado. Y en principio yo no estaba de acuerdo con la movilización porque el planteamiento que tuvimos fue en el Congreso podemos cambiar y vamos a cambiar esa reforma y propusimos una contrarreforma. En últimas, porque lo que estábamos diciendo es el país sí necesita una reforma tributaria. Lo que pasa es que la discusión no es si la necesita o no, sino de dónde vamos a sacar los recursos y por eso presentamos una contrarreforma tributaria. El debate, o digamos lo que me llevó a mí a marchar fue cuando empezó la violencia, cuando empezó la violencia. Para mí el acto de salir a marchar en paz fue también un acto de rebeldía frente a quienes fueran violentos, que yo creo que por supuesto hubo en ambos bandos y el juicio de reproche por supuesto es mucho mayor para quienes estaban llamados a cuidar esa movilización. Eso fue una locura, una revolución y desafortunadamente, pues dolorosamente tuvo unas repercusiones gravísimas. Pero entonces, para conectarlo con el pasado, mira, Alonso en este libro, que se lo recomiendo, Profeta en el Desierto, esta es la mejor biografía de Luis Carlos Galán que yo haya leído, mejor que la de su esposa, con respeto pues por doña Gloria Pachón. Esta es la mejor biografía de Luis Carlos Galán. Cuenta una anécdota bien interesante, y es que antes de esas movilizaciones de las que vos hablas, la Universidad Nacional citó a una asamblea y en medio de la asamblea se apareció Galán siendo ministro de Educación. Y no a hablar ni a echar discursos ni nada, sino a escuchar a los estudiantes, a escuchar sus reclamos, el ministro en una asamblea. E incluso cuenta aquí Alonso que hubo una presentación de títeres o de teatro, me falla ahí un poco la memoria, en la que ridiculizaban tremendamente a Galán. Pues era una caricatura de Galán como ministro, inexperto, con cualquier Me cantidad de críticas. imagino, el niño de la Javeriana, cualquier cosa le podrían decir. Eso. Y entonces, un poco lo que cuenta aquí Alonso es la capacidad de un político de reírse de sí mismo y de ir a frentear lo que es una asamblea con un ministro que les da el papayazo de salirles y de verla, de abrazar la caricaturización de su gestión y de lo que él era y decir, hombre, pues esto hace parte del debate democrático. Yo, en lugar de quedarme encerrado en un escritorio, pues la universidad tiene reclamos que hacerle al ministerio. Aquí llega el ministerio. Me pareció bien interesante, Silvio, bien interesante esa anécdota. Qué bien que usted continúa con su faro y nos hace comprender ese fragmento de la historia de Colombia desde otra perspectiva. Y en cuanto al liberalismo, Esteban, ¿cuánto liberal es usted? Que hay punto límite para el liberalismo. ¿Usted cómo se ve dentro del espectro político? Oh, Silvio,